Iniciamos entonces la instalación de Windows 2003 Server haciendo uso de esta fantástica herramienta como es el VMware con máquinas virtuales para poder observar en qué consiste la instalación de Windows Server 2003. Generalmente el disco de instalación es un disco booteable, por lo tanto tenemos que definir en el CMOS de la máquina definir que la unidad predeterminada de arranque sea específicamente el disco, el CD-ROM de instalación. Cuando esto es así, automáticamente vamos a visualizar una pantalla que nos dice que debemos presionar una tecla para que se proceda con la instalación. Allí podemos observar ya la primera pantalla que nos indica que se está realizando la instalación del Windows Server 2003. Primeramente, en esta pequeña pantalla nos especifica que podemos configurar disco duro SCSI, para lo cual existe un asistente propio para la generación o la configuración de estos discos, y luego entonces se procede a la carga de algunos archivos que son archivos necesarios para la instalación de este sistema operativo servidor. Continúa cargando los archivos y en algunos casos podemos observar que automáticamente configura los controladores y dispositivos necesarios para desarrollar la instalación de este sistema operativo. Todos los archivos que se están cargando en estas pantallas hacen posible que el programa de instalación se lleve a cabo de una manera efectiva. Como podemos observar, en este momento se están cargando los controladores para los discos duros, los controladores de video que va a permitir la instalación de este sistema operativo. Pues lógicamente que la configuración de estos dispositivos es un tanto tardada, por lo cual yo voy haciendo algunas pausas para la instalación de este sistema operativo. Aproximadamente con una computadora con buenos requerimientos necesita aproximadamente unas de 45 minutos a una hora para la instalación de este Windows. Es posible que aquí, debido a que estamos utilizando máquinas virtuales, estoy utilizando una máquina virtual de 512 de RAM, posiblemente pues la instalación sea un poco más tardada. Sin embargo, pues vamos haciendo cortes en el video tutorial para que ustedes puedan visualizar de una manera rápida y sencilla en qué consiste la instalación de este sistema operativo. En este momento, cuando todos los dispositivos han sido cargados, entonces el programa de instalación nos dice que en este momento se va a inicializar lo que es ya en sí la instalación de Windows. Como podemos ver en la parte inferior nos dice que el programa de instalación está iniciando Windows. En realidad este programa de instalación lo que hace es copiar una interfaz gráfica muy sencilla con la cual nosotros podemos llevar a cabo la instalación de una manera fácil en un entorno gráfico agradable. En realidad no hay mucha diferencia en lo que respecta a la instalación de Windows Server con respecto a las instalaciones de otros sistemas operativos como es el caso de Windows XP o
o el caso de Windows 2000 profesional, la diferencia no es mucha. Por tanto, pues como podemos ver, estas pantallas son muy similares en la instalación de otros sistemas operativos. Bien, aquí tenemos entonces ya la pantalla inicial de la instalación, en la cual entonces nos dice qué es lo que tenemos que realizar. Dice acá, para instalar Windows ahora, presione la tecla Entrar o la tecla Enter. Para recuperar una instalación de Windows usando consola de recuperación, presione la tecla R. Posteriormente, pues yo tal vez le pueda diseñar un video tutorial realizando estas operaciones. Y para salir del programa sin instalar Windows, presionamos F3. En nuestro caso, nosotros queremos instalar Windows, por lo tanto, presionamos la tecla Enter. Luego, después de presionada la tecla Enter, específicamente viene lo que respecta a la aceptación del contrato o de la licencia de Windows. Lógicamente, pues que a esto presionamos F8, como dice en la parte inferior, para aceptar este contrato. Vienen entonces aquí unas opciones relacionadas a las particiones del disco duro. Esta máquina virtual automáticamente hemos asignado un espacio en disco duro de 8 GB. Considero suficiente para poder instalar esta versión de Windows. Cabe mencionar que la versión que estamos instalando es la versión estándar, es Standard Edition de Windows Server 2003. Pues si quisiéramos crear particiones, pues lo hacemos tal y como si estuviéramos instalando Windows XP. Presionamos, como dice allí el menú, la tecla C para definir las particiones. En nuestro caso, pues vamos a crear una partición. Vamos a presionar la tecla C y vamos a crear una partición completa para la instalación. Dice ahí, ha pedido que el programa de instalación cree una partición nueva. Para crear una partición nueva, escribe un tamaño abajo y presione Entrar. Para volver a la pantalla anterior sin crear partición, presione Escape. En este caso, automáticamente nos ha asignado el espacio total del disco virtual para proceder con la instalación. Entonces vamos a dejar ese tamaño, le vamos a dar Enter y automáticamente ya tenemos una partición para instalar nuestro sistema operativo. Podemos entonces hemos instalado seleccionada, presionar en caso de partición 1, presionamos Entrar y automáticamente procedemos a la instalación. Antes de instalar, como hemos creado una nueva partición, entonces es necesario dar formato. Ya hablamos en el video tutorial anterior acerca de lo que es el formato FAT32 y NTFS, y vemos que en realidad para nuestro Windows Server es necesario formatear la partición utilizando un sistema NTFS. Lo recomendable en el caso de los servidores es hacer un formato completo, pero por cuestiones de tiempo voy a hacer un formato utilizando NTFS de forma rápida. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El NTFS rápido lo que hace es hacer un formateo de muy baja escala, o sea, en el sentido de que solamente borra los archivos y prepara muy rápidamente la superficie. Y en el caso del otro formateo, pues dura una cierta cantidad. Si el equipo no tiene suficientes recursos, dura una cierta cantidad de tiempo muy considerable,
pero prepara al disco duro y lo deja totalmente en cero con un formateo completo para instalar el sistema operativo. En este caso voy a utilizar un formateo rápido para realizar la instalación en ese disco. Como ustedes pueden ver, ya prácticamente de un solo golpe formatea el 20% del disco duro. Bien, ya automáticamente ha terminado de formatearse el disco y ahora se está creando la carpeta en donde se van a copiar los archivos de instalación. Estos archivos se copian en la máquina, luego el Windows solicita reiniciar el equipo para proceder a instalar ya el Windows en un ambiente totalmente gráfico. En este momento se está creando la lista de archivos que se van a copiar y se procede a copiar los archivos de instalación. Como ustedes pueden ver aquí en este momento, se están copiando los archivos necesarios para realizar la instalación. En la esquina inferior derecha ustedes pueden visualizar todos los archivos que se están copiando para realizar la instalación de Windows Server 2003. Como podemos observar, continúa la copia de los archivos de instalación para que dé inicio el ambiente gráfico de instalación de Windows Server 2003. Antes de instalar Windows Server 2003 es necesario completar algunas tareas, ¿verdad? Primeramente, verificar que todo el hardware sea el hardware adecuado para instalar el servidor. En el video tutorial anterior miramos los requisitos de hardware para cada una de las versiones de Windows Server 2003. Por eso esos dispositivos de hardware deben de cumplir por lo menos con el mínimo requerido para que el funcionamiento sea el adecuado. Vimos que utilizamos un sistema de archivos como es el caso de NTFS, que es el sistema más adecuado para la instalación de Windows Server 2003. Sin embargo, nosotros podemos utilizar inclusive FAT o FAT32 para instalar este sistema operativo, lo cual pues no es recomendable por las medidas de seguridad que posee el NTFS. Nosotros podemos tener cualquier PC con dos sistemas operativos. Por ejemplo, en una partición NTFS podemos tener Windows Server y en una partición FAT32 podemos tener, por ejemplo, Windows XP o Windows 2000. Nosotros, si entramos bajo la plataforma 2003 Server, nosotros vamos a poder observar la partición FAT32. Sin embargo, si nosotros entramos bajo la plataforma FAT32, no va a ser visible para nosotros la partición creada en NTFS. Eso como medidas de seguridad, ¿verdad? Claro está. Importante también en el proceso de instalación lo que es el licenciamiento. A su debido tiempo vamos a explicar en qué consiste esto. Debemos definir si nuestra computadora pertenece a un grupo de trabajo, a un dominio de red, lo cual también en su debido momento pues también vamos a explicar. Estos en realidad el asistente para instalación es un asistente muy sencillo y como les decía, muy similar a otras versiones de Windows. Por lo tanto, pues no considero que sea mucha dificultad, ¿verdad?
las cosas que posiblemente ustedes no vean en otros sistemas operativos, pues lógicamente aquí nosotros vamos a explicárselas en este video tutorial. Como vemos, ya los archivos de instalación pues se van copiando un poco más rápidos. Posteriormente a que estos archivos se copien, la instalación solicitará reiniciar el equipo para iniciar la instalación en el modo gráfico. Ya casi finalizando la copia de los archivos, podemos observar la cantidad de archivos que se han copiado en el disco duro desde el CD de instalación de Windows Server 2003. Vamos a esperar entonces que se copien los últimos archivos para visualizar la siguiente fase. Ya estando en un 99%, se procede entonces a la siguiente fase de la instalación. Se está cargando el archivo que se llama hipsys.inf. Podemos ver que se siguen cargando archivos. En la parte inferior siempre se nos está informando de todo lo que sucede en la instalación. Se establece la configuración inicial y entonces en este momento se procede a reiniciar el equipo para iniciar la instalación. En realidad la instalación pues ya se ha realizado, ya se han copiado la mayoría de los archivos del sistema operativo en el disco duro. El entorno gráfico carga para sencillamente definir algunas características que va a tener nuestro sistema operativo. Se reinicia el equipo. Vamos a ver los resultados. Carga nuevamente el CMOS. Y se procede entonces a cargar Windows por primera vez. Aquí no presionamos ninguna tecla debido a que no queremos que cargue nuevamente la instalación desde el CD, sino que ya cargue la instalación que se ha definido en el disco duro con todos los archivos que se han copiado. Aquí vemos ya por primera vez el logotipo de Windows Server. Ahí lo tenemos. Y posteriormente entonces se procede a la copia de los archivos de configuración necesarios. Vamos a esperar a que cargue la interfaz gráfica. Como pueden ustedes ver, el proceso de instalación aquí es un poco lento. Recuerden que estamos realizando esta instalación en una máquina virtual. Se está cargando el Windows. Esperamos las primeras pantallas del entorno gráfico para que ustedes las puedan observar. Ustedes van a ver que hay una similitud muy cercana a los otros sistemas operativos de Windows, como son Windows 98, 2000, XP. Aquí tenemos ya entonces nuestra pantalla para
la configuración de los principales elementos en instalación de Windows. En esta pantalla pues vamos a tener más información, vamos a tener la cantidad de tiempo que necesitamos para instalarlo, vamos a tener el avance que tiene la instalación y algunos asistentes necesarios para configurar algunos dispositivos. Aquí tenemos entonces la interfaz de Windows. Dicen que nos quedan 39 minutos de instalación. Podemos observar aquí los pasos que se han llevado a cabo hasta el momento. Se ha recopilado la información, se ha actualizado, ha habido actualización dinámica. Esto se refiere a los archivos que se han copiado. En este momento se está preparando la instalación y el siguiente paso es entonces instalar Windows. Podemos ver que este es instalando Windows es en este caso la operación que se está realizando en este momento. Con el tiempo pues vamos a ver que en la parte donde dice que aproximadamente se completará en 39 minutos, vamos a ver ahí una barra de progreso que nos va indicando la cantidad de archivos o de operaciones que se van realizando al momento de la instalación. Automáticamente nos va presentando la instalación algún texto que nosotros podemos leer para darnos cuenta de las nuevas funciones de este sistema operativo, sus ventajas, sus características, etcétera. Como podemos ver, aleatoriamente este texto va cambiando conforme se va instalando. Esto para que el usuario pues al momento en que se esté instalando pues conozca algunas nuevas características de este sistema operativo. Como podemos observar, ya ha aparecido la barra de progreso, la cual nos indica que se están instalando los dispositivos necesarios para que el Windows funcione de manera correcta. Esta barra de progreso pues poco a poco se irá llenando conforme se vayan instalando los diferentes dispositivos. Podemos visualizar que ya los componentes poco a poco se van instalando y la barra de progreso va avanzando en la instalación de dichos dispositivos. También el tiempo de instalación poco a poco va disminuyendo, aunque en realidad no es un valor bastante, podríamos decir que no es un valor muy real, eso de 35 minutos de instalación. Ahí podemos ver que ese parpadeo de pantalla se realiza al momento en que está detectando la configuración del adaptador de video, y así sucesivamente se siguen instalando los diferentes dispositivos para el funcionamiento correcto de este sistema operativo. Como parte de lo que es la instalación de Windows y de la configuración de los diferentes dispositivos, se encuentra lo que es la configuración regional, que esto nos indica en qué idioma va a trabajar, por ejemplo, el teclado, cuál es el símbolo monetario que se van a trabajar, por ejemplo, en programas como hojas de cálculos, también el formato de hora que va a tener el servidor. La hora en realidad es un elemento muy importante de configurar en los servidores, porque posiblemente el servidor se conecte a otros servidores de hora en otros países y el servidor esté sincronizado por medio de la hora. Aquí entonces en la configuración debemos de personalizar. En mi caso pues debemos de personalizar según la ubicación en donde está el servidor. En mi caso pues yo voy a escoger
español Nicaragua, porque es el lugar donde yo estoy. Español Nicaragua, y aquí podemos ver automáticamente el símbolo de moneda de Nicaragua, el formato de hora que se maneja aquí y el formato de fecha. Así entonces también es necesario definir la ubicación con el objetivo de ayudar a suministrar información local, como el tiempo, noticias, etcétera. Aunque creo que me sale, aquí presiono la tecla N y selecciono Nicaragua. Es una mejor opción, una mejor forma de hacerlo. Seleccionamos aquí y esta opción, los detalles, vamos a dejarlo tal y como está ahí. Vamos a darle siguiente. Aquí entonces viene lo que es la configuración o la definición del nombre, el nombre completo, en este caso de la institución, de la organización o la persona. En este caso, pues, en mi carácter personal, puedo escribir mi nombre y la organización, pues, puedo poner ahí cualquier organización, ¿verdad? En este caso, pues, podría agregar que es un servidor de uso particular. Continuamos y aquí en esta parte se solicita lo que es la licencia de el Windows, pues lógicamente que es una clave que nosotros debemos de tener. Entonces vamos a proceder a ingresarla. Ya ingresadas, entonces la llave, podemos continuar. Esa sería la llave de instalación. Y aquí viene entonces algo importante que no es muy común en otras instalaciones de Windows. Y me refiero específicamente a los modos de licenciamiento. Aquí podemos ver que tenemos que escoger uno de dos tipos. Y los dos tipos de licenciamiento que existen son licenciamiento por servidor y licenciamiento por dispositivo y por usuario. Veamos entonces en qué consiste cada uno de ellos, ¿verdad? Cada copia instalada del software de servidor requiere la compra de una licencia de servidor de Windows. Por eso es necesario definir este modo de licenciamiento. Aunque generalmente cuando compramos servidores nuevos, ellos ya traen una licencia, generalmente, bueno, en dependencia de las características del servidor, generalmente los servidores traen la edición estándar de este Windows Server. Los modos de licenciamiento que existen entonces por servidor, por ejemplo, cuando es una licencia por servidor, puede aún ser designada para su uso con un solo servidor, autorizando acceso por medio de cualquier dispositivo o usuario, cuando la modalidad de software de licencia para el servidor esté definida en per server. En otras palabras, que nosotros podemos definir aquí la utilización de esta para un servidor y definir cuántas conexiones simultáneas van a haber a él. Bueno, con 5 lo considero más que suficiente para la razón de este servidor. Existen licenciamientos de 5 conexiones simultáneas, 20 conexiones, 25, 50 e inclusive hasta 100 conexiones simultáneas. Lógicamente que entre más conexiones simultáneas haya, pues lógicamente la licencia va a ser más cara. Eso va a estar en dependencia del tamaño de la red que tenga la institución. El otro tipo de licenciamiento es por dispositivo o por usuario. Una licencia de Windows de este tipo puede ser designada para su uso con cualquier número de servidores, autorizando el acceso por medio de un dispositivo específico o usuario, cuando la modalidad de licencia de software del servidor está definida en per device o
per user. Como dice aquí en la pantalla principal, es una licencia para cada dispositivo o usuario. O sea que cada usuario puede tener o deberá tener su propia licencia de acceso de cliente. Eso es en el caso, por ejemplo, de las terminales que ya traen sus licencias, que nosotros podemos entonces definir que el modo de licenciamiento va a ser por cada uno de los dispositivos o cada uno de los usuarios conectados al servidor. Lógicamente que esto es una característica propia de lo que es las licencias de Microsoft, pues con altos niveles restrictivos. Me imagino que ustedes saben, aquí tiene que ver mucho lo que es la parte comercial, por lo tanto pues yo voy a configurarlo de esta manera, una licencia por servidor con 5 conexiones simultáneas, lo cual pues a mí me ha funcionado bien hasta el momento. Continuamos con la instalación y aquí es hora de definir el nombre del servidor y la contraseña de administrador. Para nombre de servidor, pues creo que mejor nombre como servidor pues no hay, pero pueden poner cualquier otro, el que ustedes quieran. Y aquí definimos la contraseña de administrador. El Windows Server tiene una directiva que hace que las contraseñas sean con un nivel de complejidad bastante grande. Por ejemplo, la contraseña de administrador debe de tener la naturaleza de tener letras mayúsculas, letras minúsculas, números e inclusive símbolos. Por lo tanto, la complejidad de la contraseña de administrador tiene que ser pues muy alta, y eso pues lógicamente que agrega o da valor agregado en lo que respecta a la seguridad del servidor. Pues vamos a definir una contraseña de administrador compleja para que la directiva pueda darme paso a la instalación del servidor. Me ha aceptado, creo. Me ha aceptado la contraseña y aquí entonces procedemos a lo que es la configuración de la fecha, la hora que ya está correctamente configurada, y aquí pues definir la zona horaria. En mi caso pues estamos en -6 América Central. Esto lo van a configurar ustedes en dependencia a su ubicación. Tenemos entonces América Central y continuamos con el proceso de instalación. Ahora la siguiente fase es la configuración de los dispositivos de red. Podemos ir observando que ya los componentes de red poco a poco se van instalando. Ya nos quedan menos tiempo para instalación. Luego de instalados los dispositivos de red, el programa de instalación de Windows Server nos va a solicitar algunos datos que tenemos que facilitar para el correcto funcionamiento de nuestro servidor como parte integral de la red de computadoras de la institución o la empresa en la cual se esté instalando dicho servidor. Una vez entonces finalizada la instalación de los componentes de red, entonces se abre un wizard o un asistente para configurar la red de nuestro servidor. Tenemos dos opciones. En este caso, la configuración típica nos dice acá que crea conexiones de red usando clientes para redes Microsoft, compartir archivos e impresoras para redes Microsoft y el protocolo TCP/IP. Si nosotros queremos crear o queremos agregar más protocolos a nuestro servidor, entonces agregamos aquí configuración personalizada. Para personalizar entonces la forma en que
nuestro servidor va a funcionar. Hacemos clic en siguiente y entonces nos aparece acá en la parte superior el adaptador Ethernet, los diferentes dispositivos y protocolos, dispositivos, protocolos y servicios configurados acá en nuestro servidor. Aquí podemos entonces definir, por ejemplo, para el protocolo TCP/IP, la dirección IP necesaria. Podemos definir una dirección IP automática o una dirección IP estática. En este caso, pues vamos a definir la siguiente dirección: 21, y automáticamente vamos a asignarle la máscara de subred, que es una máscara para direcciones IP de clase C. Bien, definido esto, podemos continuar con el wizard y aquí posteriormente, cuando hacemos clic en siguiente, viene algo bien importante, que es definir si nuestro servidor se encuentra en un dominio o en un grupo de trabajo. Ya discutimos anteriormente la diferencia entre un dominio y un grupo de trabajo. Inicialmente, para que nuestro servidor pueda pertenecer a un dominio, pues tiene que existir ya un controlador de dominio, y un controlador de dominio es un servidor que tiene instalado el directorio activo o Active Directory. En este caso, como este servidor posteriormente va a ser un controlador de dominio, entonces inicialmente vamos a hacer que pertenezca a un grupo de trabajo. Le vamos a poner, por ejemplo, el grupo de trabajo Lab. Pongámosle completo. Supongamos que ese va a ser el grupo de trabajo y entonces damos siguiente. Si ya existiera un servidor con Windows Server que tiene un controlador de dominio, entonces sencillamente solo tendríamos que agregar aquí el dominio para así que este servidor pertenezca a ese dominio. Pero eso es en el caso de que ya exista un controlador de dominio en nuestra red. Definido entonces lo que es el grupo de trabajo o el dominio para nuestro servidor, entonces automáticamente se continúa con la instalación de Windows Server en nuestro equipo. Aquí vemos que el proceso de instalación continúa y ahora está creando algunos archivos necesarios para que funcionen todas las opciones que hemos escogido a lo largo de este proceso de instalación. Se está entonces configurando el equipo para que trabaje de forma correcta conforme a lo que nosotros hemos escogido. Ya copiados los archivos, entonces se procede a la instalación de los elementos del menú inicio. Recordemos, posteriormente, cuando ya el Windows esté instalado, pues vamos a ver que el menú inicio de esta versión de Windows es muy similar a cualquier versión de Windows. Por ejemplo, en el caso de Windows XP, vamos a ver que tiene prácticamente las mismas características. Entonces, en este momento se está procediendo a la instalación de los elementos del menú inicio. Es importante recalcar que prácticamente la instalación del Windows se hace sola. Solamente tenemos que definir algunos parámetros y algunas características que nosotros queremos configurar en nuestro servidor. Por ejemplo, la ubicación geográfica de este servidor, la zona horaria, la fecha, la hora, la configuración de red,
la dirección IP, posiblemente si el servidor va a pertenecer a un grupo de trabajo o va a pertenecer a un dominio. Lo demás, pues sencillamente automáticamente se va realizando la instalación. Por lo que podemos ver que en realidad la instalación de Windows Server no tiene ninguna ciencia. Es igual a la instalación de cualquier versión de XP, ya sea para el hogar o versión profesional. Es prácticamente el mismo procedimiento. Seguimos entonces visualizando la instalación de los elementos del menú inicio y ya vemos que tenemos casi 19 minutos. En realidad el tiempo real que se ha llevado es casi de 2 horas, pero como yo estoy haciendo cortes para no hacer este video tutorial tan largo, pues entonces se ha tomado menos tiempo. Pero en realidad en las máquinas virtuales, pues lógicamente que el tiempo va a ser mayor. En un servidor que tenga, por ejemplo, 2 procesadores, que tenga, por ejemplo, algunos, tal vez algunos 4 GB de RAM, pues lógicamente que la instalación será en algunos escasos 30-40 minutos, en dependencia lógicamente de las características del servidor. Como podemos observar, ya casi la instalación de los elementos del menú inicio está finalizando. Pues prácticamente ya no es mucho lo que queda por hacer en la instalación. Lo demás pues ya es copiar archivos necesarios para el buen funcionamiento y definir una configuración correcta para nuestro servidor. Veamos entonces qué sucede al momento de instalar los elementos del menú inicio. Cuando termina este proceso, entonces vamos a ver cuál sería el siguiente proceso. Ya casi finalizando la instalación de los elementos del menú inicio. Podemos ver que siempre estamos todavía en la fase en la cual estamos instalando Windows. Ya estamos casi en las últimas etapas de lo que respecta a la instalación de este sistema operativo. Vamos a tener un poquito de paciencia. Ya casi finalizando la instalación de elementos del menú inicio. Luego entonces viene el registro de los componentes. Entonces es en el momento en que ya se ponen en su lugar los archivos necesarios para dar inicio a la primera vez, el primer arranque de Windows Server. En este caso, pues este registro de componentes es un tanto tardado, así que vamos a hacer una pausa aquí para mientras se termina de registrar los componentes. Bien, ya podemos ver los componentes ya casi registrados. Podemos observar que ya la instalación se completará en aproximadamente 10 minutos, que como les repito, en realidad ese tiempo no es real, es un poco más. Eso va a estar lógicamente en dependencia de
las capacidades que tenga el equipo en el que se está instalando, y así entonces se van completando ya la fase, esta podríamos decir que es la fase final de la instalación de este sistema operativo. Bien, ahora que los elementos ya están registrados, entonces se procede a guardar la configuración para dar pase a la inicialización, la primera inicialización de Windows Server. Vemos entonces en este paso cómo la configuración de los diferentes dispositivos está siendo guardada para entonces posteriormente reiniciar la máquina e iniciar Windows Server. Ya como última fase para la instalación, entonces se están quitando los archivos temporales utilizados en todo el proceso de instalación. Podemos visualizar ya entonces aquí que ya estamos a punto de culminar la instalación de Windows Server 2003. En pocos momentos ya va a solicitar reiniciar el equipo, como lo vamos a poder ver ya dentro de un momento, para así entonces dar paso a la primera interacción. Aquí ya reinició el equipo, aquí lo vemos ya corriendo. Recuerden que esta instalación la estamos haciendo con esta aplicación VMware para la construcción de máquinas virtuales. Ya tenemos ahí el mensaje que nos manda a presionar teclas desde el CD si acaso queremos volver a instalar. Ya a estas alturas yo creo que ya perfectamente pueden retirar el CD de instalación de Windows, y entonces ya damos paso a la primera reiniciada de este Windows. En los próximos videotutoriales vamos específicamente a explicar sobre lo que es la configuración del entorno, porque hay muchas directivas, lo que son políticas de grupo, se trabajan por medio de directivas, y estas directivas tenemos acceso a ellos por medio de consolas. El Windows Server se configura basado en consolas, por lo tanto vamos a visualizar la forma como podemos definir algunas directivas y políticas de grupo por medio de estas consolas. Posteriormente a esto, entonces ya comenzaríamos a configurar los diferentes servicios. En este caso sería, por ejemplo, configurar el servidor como un servidor DNS, como un servidor DHCP, como un controlador de dominio primario y todos los otros servicios que podemos configurar en este servidor. Bien, como vemos, pues está arrancando el Windows por primera vez. Pues lógicamente, pues la primera vez no solicitará ingresar la contraseña de administrador para poder accesar a la cuenta. Vamos a ver qué otra característica entonces podemos lograr con esto. Vamos a ver. Vamos a esperar mientras se termina de inicializar. Aquí lo podemos ver. Ya podemos ver entonces la interfaz. Primeramente, pues nos va a solicitar como una medida de seguridad que presionemos la combinación de teclas control alt suprimir, que son necesarias para poder iniciar sesión. Esto como parte de las medidas de seguridad. Posteriormente yo les voy a explicar en qué consiste o cuál es la razón por la cual se aplica esta combinación de teclas en el inicio.
El Windows Server desde sus inicios, desde las primeras versiones, en el caso de Windows NT Server, Windows 2000 Server, siempre ha tenido esta característica de realizar esta combinación de teclas. Así que posteriormente les expliqué cuando activemos o desactivemos estas directivas el porqué de esta combinación de teclas. Vamos aquí, está aplicando la configuración inicial y posteriormente entonces va a solicitar la combinación de teclas y luego el nombre de usuario y la contraseña. Vamos a esperar que termine de aplicar la configuración del equipo. Como les decía, esta es la Standard Edition, la versión estándar, que es una versión que contiene todas las características de la versión Web Edition para un servidor web, más las características propias del directorio activo para la administración de redes locales. Aquí tenemos entonces ya la combinación de teclas a lo cual nosotros vamos a realizar. Presionamos la combinación de teclas y aquí nos solicita entonces la contraseña de administración para poder accesar por primera vez a nuestro servidor. Le damos la contraseña y entonces está cargando la configuración personal, en este caso para el usuario administrador. Como podemos ver entonces, la instalación ha concluido de manera exitosa. Solamente pues hay que realizar aquí algunos ajustes, por ejemplo, agregar los iconos en el escritorio, verificar que los controladores de todos los dispositivos estén correctamente instalados. Si no, pues hay que buscar el CD o los archivos con los controladores para configurar correctamente los diferentes dispositivos. Vamos a ver aquí, entonces nos va a aparecer inicialmente el escritorio. La resolución de la pantalla todavía no es la resolución adecuada. Ustedes van a ver que cuando cambiemos la resolución, pues el tamaño va a ser un poco más grande y estas franjas negras que están aquí alrededor van a desaparecer. La configuración que tiene ahorita por defecto es una configuración de 640 por 480 píxeles, lo cual nosotros pues lo podemos modificar. Vamos a esperar entonces que cargue el escritorio. Como ustedes pueden ver, este Windows necesita un poquito de requerimientos de hardware para que corra un poco más rápido. Miremos entonces, esperamos la carga de este escritorio, tengamos un poco de paciencia. Ya está por cargar. Primeramente aparece el menú inicio y luego los iconos del escritorio. Ahí tenemos ya el menú inicio y tenemos entonces ya la instalación correcta de nuestro Windows. Solamente pues aquí viene el mensaje de la resolución de pantalla. Hacemos clic en el globo para mejorar la resolución y aquí vamos a ver que nos configura la pantalla en una resolución mayor. Entonces ya podemos ver con más amplitud
Vamos a decirle que sí, mantener esta configuración. Y aquí entonces ya tienen el Windows totalmente instalado. Hasta aquí entonces este video tutorial donde explicamos la instalación. Recuerden que siempre están a disposición los foros en el sitio para que ustedes puedan realizar sus dudas y comentarios. Nos vemos entonces hasta el próximo video tutorial.